Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de los Ángeles Torres, soy técnico superior en diseño gráfico y actualmente pertenezco al diplomado de docencia universitaria de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, en el módulo número 3 que se llama Teorías y Estilos de Aprendizaje. Hoy voy a compartir con ustedes una partícula del diseño gráfico, porque literalmente es así, es una gota de información. Pero lo que sí es verdad es que sé que va a ser muy útil y funcional para cualquiera de ustedes en cualquier área y profesión en la que se desenvuelva. Así que, sin más que hablar, continuemos. El diseño gráfico es una disciplina que se encarga de comunicar mensajes a través de los elementos visuales. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño gráfico tiene un equilibrio entre la composición, la estética y la funcionalidad, dando como resultado comunicar un mensaje de la manera más efectiva posible. Los diseñadores nos encargamos de crear soluciones a problemas que requieren una solución netamente creativa. ¿Qué quiere decir? Que todos estos criterios que contiene el diseño siempre tiene que prevalecer el atractivo visual. De esta manera, seguramente ya estamos acostumbrados a que todo nuestro entorno contenga diseño, algunos con unos elementos más atractivos, otros de otra manera, pero todos con una esencia gráfica que pertenecen al diseño. De esta forma, imagínense entrar a un bodegón y que el diseño gráfico no exista. No hacemos consciente su presencia, sino que todos los productos son netamente igual. No hay un elemento diferenciador, no hay colores, no hay marcas. ¿Qué haces tú como consumidor para poder elegir qué producto te vas a llevar? ¿Cuál es el producto que te genera confianza? ¿Cómo otra persona te recomienda una marca si no vas a saber cómo diferenciarla? ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin diseño? Entonces, profundizamos mucho más y en la diapositiva que ven existen una serie de elementos que me gustaría saber cómo ustedes denominan dichos elementos. Si dijiste un logo, pues estás en el camino correcto. Sin embargo, hay mucho más que un logo. ¿Sabías que no todo lo que vemos en la calle se llama logo o logotipo? Resulta que hay otros nombres que te voy a presentar a continuación y vas a saber que no todo lo que ves es un logotipo. Resulta que existen 4 categorías que diferencian a cada una de las identidades visuales que podemos percibir en cualquier parte, ¿ok? Tienen características que se distinguen y que son esenciales para cada área. Tenemos al logo de Google, que pertenece a un logotipo. Es decir, esto sí es un logotipo. ¿Por qué? Porque esencialmente solamente está compuesta de un área tipográfica que hace que sea un logo. En segundo lugar, tenemos el símbolo de la Nike, que también es muy reconocido y que a simple vista sabemos que es la Nike. Esto llega a ser un isotipo porque es simplemente un símbolo. Símbolo igual a isotipo. En tercer lugar tenemos la marca de Rolex. Ellos tienen la fusión de la parte tipográfica y de la parte simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que Rolex ya no es un logotipo y tampoco es un isotipo, ahora es un imagotipo, con la diferencia y la característica, presten atención, de que el imagotipo puede ser utilizado por separado. Es decir, Rolex puede agarrar la corona y colocarla en un empaque y la parte tipográfica la pueden colocar en una correa del reloj y pues no va a haber ningún problema porque ellos tienen la libertad de tener una identidad gráfica que es tan versátil que puede ser utilizada de las dos formas. Y por último lugar tenemos otra marca muy reconocida que es Burger King, la cual también tiene una parte simbólica y una parte tipográfica, con la diferencia de que esta se llama isologo, por la sencilla razón de que el isologo no puede ser separado, porque va a perder su funcionalidad y pues se va a perder su estética y se va a perder el mensaje. ¿Qué quiere decir? Burger King no puede separar su isologo bajo ninguna circunstancia porque se perdería la identidad visual.
Ya con esto podemos distinguir fácilmente para qué es y para qué sirve, porque conociendo sus características podemos imaginarnos que al final todos tienen una función, que es comunicar un mensaje que represente a una empresa, que exprese a través de ese elemento tan breve todo lo que tú puedas imaginarte. Claro, eso va acompañado de otros elementos que acompañan la marca, que es la experiencia que le deja a tus usuarios. Por ejemplo, imagínense Burger King, que ya venimos hablando. Existe Burger King y existe McDonald's. Ambos se dedican a básicamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? La experiencia es diferente porque hay personas que se van a ir directamente a Burger King y hay personas que se van a ir directamente a McDonald's. ¿Por qué? Porque las experiencias que han tenido tus consumidores van a hacer que ellos elijan a tu competencia. Además, la identidad es muy importante porque te acompaña en todo momento. Como ya mencioné, te va a representar y quiere decir que va a estar en todo. Si vas a hacer una publicidad en una valla, lo primero que vas a plasmar ahí es tu identidad, porque quieres que te reconozcan, que te busquen y que sepan diferenciarte de las demás. ¿Ok? Si vas a hacer unos folletos, pues vas a colocar la información pertinente, pero también vas a colocar tu identidad visual. Si vas a crear una red social, lo primero que vas a colocar en tu foto de perfil es esa identidad por la cual te van a conocer. Entonces, imagínense lo importante de la fuerza que tiene dichos elementos. Así que hay que saber elegirlos. Ya con esto nos vamos mucho más allá y hay ciertas características esenciales que tiene que tener una identidad visual. La primera es que debe ser original. Si bien es cierto, hay muchas cosas que ya están construidas, ya están hechas, ya están plasmadas, pero los diseñadores buscamos inspiración en todos lados para estudiar el caso, para estudiar el proyecto y así saber qué es lo más pertinente para la área en la que se vaya a trabajar. Entonces, buscamos inspiración, unimos miles de ideas y creamos y transformamos algo único y que sea funcional. En segundo lugar, tenemos que sea atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayas a pensar en la identidad visual para tu marca personal o para tu empresa o emprendimiento, tienes que pensar que no lo puedes cambiar en un mes o en 2 meses o en un año. Realmente tienes que visualizarte por lo menos, como mínimo 10 años con esa identidad visual que te va a acompañar. Porque si bien es cierto, los refrescamientos existen, claro que existen. Lo ha hecho Apple, lo ha hecho Coca-Cola, lo ha hecho Burger King. Y en el tiempo, pues sí se necesitan los refrescamientos, porque las tendencias pasan, los estilos gráficos son por tiempos, pero no tan cortos. Entonces tienes que saber que cuando vayas a hacer tu identidad, pues tienes que tener en cuenta que debe ser muy funcional para que pueda perdurar y de esta manera las personas te puedan reconocer, porque una marca no se posiciona de un día para otro. Entonces, si tú le cambias la identidad, pues la gente no va a tener una estabilización concreta de tu marca. En tercer, cuarto y quinto lugar, voy a unirlo porque básicamente engloba lo siguiente. Tiene que ser simple porque las personas deben tener la facilidad de recordar ese elemento. Si haces una identidad que tenga muchos elementos, ejemplo, comida rápida, no vas a colocar un pepito, una hamburguesa, unas papas fritas, el refresco. No tienes que meter todos esos elementos para que sea un logo con mucho diseño. No, al contrario, tiene que ser simple para que las personas puedan recordarlo y sea memorable. Por otra parte, esto va a hacer que sea relevante. ¿Por qué? Porque a las personas no se les va a olvidar. ¿Alguna vez han escuchado que las personas dicen que no se recuerdan el nombre de una tienda, pero dicen es de tal color, es así como fucsia y tiene como tal elemento? Bueno, eso es importante porque ya la gente de alguna manera captó esa información y queda aquí y pues no se va a olvidar. De alguna manera conectó con tu marca y eso es un punto positivo. Y por último punto, tenemos que sea versátil. Que una identidad sea versátil es el point mayor. ¿Por qué? Porque estas deben ser utilizadas de cualquier manera sin ningún problema. Pueden ser bordadas, pueden ser aplicadas en vallas, pueden agrandarse, pueden colocarse en una franela, puede colocarse en un empaque, puede utilizarse de cualquier manera y esa identidad tiene que funcionar. Ahora vamos a hacer una evaluación interna y vamos a visualizar
estos 4 elementos que hacen la función de una identidad visual corporativa, pero vamos a tener criterio y pensar por qué funcionaría o por qué no funcionaría. En primer lugar, tenemos un logo, una especie de logo, una identidad visual acompañada por una textura metalizada. ¿Qué pasa? Primer error, el color dorado no existe. El dorado a nivel digital solamente es una unión de varios colores en diferentes tonalidades que conforman la visualización o la ilusión óptica de que hay un material metalizado. Pero si ustedes acercan algo dorado digitalmente, se van a dar cuenta que son una especie de beige, marrones, que hacen una ilusión visual, más no existe el color dorado, ¿ok? A nivel de impresión existen metodologías para sacar el dorado en materiales especiales, pero eso solamente es en ocasiones muy fuera de la identidad visual. Entonces, primer error, el dorado no existe. Logos con dorado, jamás. En segundo lugar, tenemos una identidad que refleja una tipografía que es cursiva, pues es juvenil, de hecho el otro también la tiene. ¿Y qué pasa? Si llegamos a utilizar esta identidad a larga distancia, esa tipografía no se va a ver. Si hacen una fachada de un local con esa tipografía, de lejos nadie va a poder leer eso, porque esas fuentes no se leen a largas distancias. Entonces, ahí hay otro error. Otro error que tiene, todos lo tienen, pero voy desglosándolo poco a poco, es que contiene una especie de acuarelas, unas flores con mucho detalle. Si ustedes quieren sacar el uniforme de su empresa y quieren que sea una chemise, eso en bordado no les va a funcionar. Quiere decir que ya el logo no es versátil porque no lo pueden colocar en muchas áreas, ¿ok? Ya no lo pueden colocar en una valla, no lo pueden bordar en una chemise. Quizás en el Instagram, en la foto de perfil tampoco se lea mucho, así que ya por ahí eso no es funcional. En tercer lugar, tenemos algo muy parecido, una fuente que no es funcional, aparte contiene una especie de acuarelas, eso es mucho menos funcional todavía, por lo que ya les mencioné. Y por último, tenemos una especie de identidad que tiene muchos detalles. ¿Qué pasa? Tiene sombras. El osito tiene una especie de sombras, tiene colores, tiene muchos elementos que tampoco van a ser funcionales. Si ponemos en una miniatura esa identidad, se van a perder todos los detalles de ese oso. Incluso ni siquiera se le va a ver el rostro, no se va a ver que son manchas, la especie de luz. Las sombras se van a colocar mucho más intensificadas y no se va a poder percibir lo que tiene como nombre. Entonces, viendo esta serie de elementos, ya sabemos que cuando vayamos a elegir una identidad visual tenemos que pensar en todos los ámbitos en los que esa identidad va a ser plasmado y que en todo sea netamente funcional. Ahora bien, existe algo que se llama el respaldo de las identidades visuales que cualquier persona pueda tener. ¿Qué quiere decir esto? Existe un documento que se llama Manual de Identidad Visual que respalda todos esos criterios, instrucciones, detalles que tiene que tener cualquier persona que vaya a manejar algo referente a tu identidad visual. Si yo como diseñadora creo una identidad visual y el día de mañana yo no voy a estar presente en la vida de ese cliente, yo debo entregarle todas las instrucciones referentes a la identidad que yo diseñé para que perdure en el tiempo, no sea modificable y cualquier persona que agarre esa identidad pueda manejar el lenguaje correctamente y no sea interrumpido de ninguna manera. Antes de presentar el manual, quiero acotar de que este documento a nivel real pues requiere un costo más elevado que un plan que ofrezca un diseñador con servicios solamente gráficos. Pero ¿qué pasa? Esto va más que todo dirigido a nivel empresarial, ¿ok? A pesar de que es un documento bastante atractivo, donde te explica, te respalda el por qué sí y el por qué no de hacer algo, pues si empiezas un emprendimiento o no estás seguro de que tu empresa va a ser consolidada, pues no es necesario que empieces de una vez armando este manual, sino que a medida que vayas creciendo, pues vayas tomando riendas
más sólidas en cuanto al diseño de tu identidad. Más o menos esta es la información que contiene. Los manuales pueden variar dependiendo de las directrices de las empresas, de los requerimientos de la empresa. Pues imagínense una empresa consolidada como Burger King, McDonald's, Coca-Cola. Son empresas que deben tener un manual de hasta 300 páginas porque sus normativas son tan rígidas que deben ser cumplidas al pie de la letra. Incluso deben tener no solo manual de identidad visual, sino manuales de diferentes áreas de la publicidad para que cualquier persona que maneje ese lenguaje pues lo haga sin error alguno. Entonces, en primer lugar, tenemos la construcción en retícula, que es una retícula básica en la cual se establece el tamaño del logo y así se evitan desproporciones, ¿ok? Es muy importante. En segundo lugar, tenemos las variaciones de la identidad que corresponden a cómo se debe utilizar. Si estamos en un fondo oscuro, ¿en qué color se debe utilizar la identidad? Si estamos en un fondo claro, ¿en qué color se debe utilizar la identidad? Si estamos en un tono degradado, que es este caso, ¿cómo se debe aplicar la identidad? Para que no sea interrumpida de ninguna manera y de todas las formas que se utilice, sea respetando las características de la construcción de la identidad. En tercer lugar, tenemos reducciones permitidas, que esto significa que más de las medidas que establece dicho manual no se debe bajo ninguna circunstancia alterar el tamaño. Por ejemplo, en este caso, la reducción permitida de este imagotipo es de 90 píxeles por 30 píxeles. Más de allí no puede ninguna persona colocar un tamaño mínimo a eso, ¿ok? Está prohibido porque el manual de identidad lo dice. Existe también el área de respeto, es una especie de margen que se establece para que ningún otro elemento interrumpa la identidad. ¿Qué quiere decir? Que si colocamos esta identidad en un folleto, pues no vamos a interrumpir con otro elemento encima de la identidad, ¿ok? No puede ser interrumpido. Esta identidad debe tener un margen que tiene que ser respetado y ningún elemento puede violar esa área. Por otra parte, tenemos los usos prohibidos, que es una de las partes más importantes. Todo el manual es netamente importante, pero esta es mucho más porque va directamente con la creación de la identidad, ¿ok? Con afectar los parámetros de la identidad. Tenemos, por ejemplo, un degradado contrario, porque en este caso, esta identidad tiene un degradado que va en una dirección exacta, de una forma exacta, y pues no puede ser modificado ni siquiera por error. Así que hay que estar pendiente. Dice, degradado contrario, no está permitido. En segundo lugar, tiene alteración de color. Nadie, por ninguna circunstancia, puede cambiarle el color original. En tercer lugar, tenemos la desproporción, que a veces no sepan colocar una imagen y la coloquen más chica, más alta, más angosta. Todos esos errores no pueden ser permitidos, ¿ok? En cuarto lugar, tenemos algo que es muy común, generalmente cuando hay temporadas que son temáticas, le colocan ciertos elementos que violan la identidad y eso no está permitido. Los diseñadores nos encargamos de proporcionar esta información, pero hay personas que simplemente no lo toman en cuenta, pero legalmente pues no se debe hacer. Colocar un gorro de Navidad, colocar un elemento de Halloween, colocar un elemento de carnaval no está permitido porque estamos alterando la identidad. En quinto lugar, tenemos las rotaciones, que son esas inclinaciones que se pueden hacer conscientes o inconscientes y hay que estar pendiente porque no son permitidas. Y por último, en esta identidad pues se prohíben los bordes y las sombras porque alterarías directamente la visualización de la identidad. También existe el área de transparencias. Esto todo equivale a que la identidad no pierda su visualización. De esta manera vamos a cuidar que en cualquier parte que se coloque pues se tengan estos criterios y la identidad se siga viendo. Quiere decir que en transparencias esta identidad aguanta hasta un 30%, que menos de allí no se debe bajo ninguna circunstancia cambiar la transparencia. En otra parte del manual aparecen las tipografías. Existe la tipografía corporativa, que es de donde se diseñó el logo, el imagotipo, el isologo, la tipografía corporativa.
Y la tipografía auxiliar son todas esas tipografías que se colocan para acompañar la marca en general. Si esa marca va a hacer unos folletos, ¿cuál va a ser la tipografía que va a acompañar a la corporativa? Si van a hacer una valla, ¿cuáles son las tipografías que van a estar en los bloques de texto? Si van a hacer cualquier publicidad, ¿qué tipografía va a acompañar? Y generalmente se establece una familia tipográfica, que quiere decir que es una misma tipografía, pero con diferentes grosores, ¿ok? Entonces, de esta manera, pues se plasma una directriz de que de allí no se puede cambiar. Otra cosa muy importante es la paleta de color. Aquí se expresa la paleta con sus códigos exactos, el cual es el código EXA, es el código que te establece la página o la aplicación o la plataforma, el software de diseño, que es el que está numeral y un código. Abajo está unas siglas, unas iniciales que dicen RGB. Esta es como la fórmula digital, y CMYK es la fórmula que se debe utilizar si vas a imprimir estos colores. Debes utilizar esa fórmula para que te salga tal cual, porque los colores digitales pues no son los mismos a cuando se imprime. Por último, en este manual, que es un manual estándar, se hace una serie de mockups. Los mockups son montajes que se utilizan para que el cliente visualice cómo puede explotar su marca. ¿Ok? Generalmente se hacen tarjetas de presentación, franelas, tazas, laptops o cosas que vayan referente al área que se esté trabajando, y así el cliente va a visualizar de qué manera puede explotar su marca. De esta manera muestro al final unos tableros que se denominan brand boards. Estos brand boards, vuelvo al tema inicial de que los emprendedores quizás no vayan a elegir un manual de identidad corporativa, pueden irse por una opción en la cual el diseñador te explique cómo se va a ver tu marca. Te va a hacer una propuesta, pero te va a presentar un brand board. De esta manera tú vas a poder tener igual la opción de ver esa visualización, pero en una metodología distinta que a un nivel empresario, a un nivel corporativo. Y pues gracias por llegar hasta aquí. Termino con esta frase que dice: el diseño es simple, por eso es tan complicado. Gracias por ver, me gustaría saber qué fue lo que más te gustó de esta clase, y pues nos vemos en otra oportunidad.